Hermanos, buenos días, bienvenidos. El pastor es un tema colosal, es un tema grande, sobrepasa mis capacidades para hablarlo, pero la Biblia lo explica. El pastor es un tema colosal. Lo vamos a ver dentro del modelo relacional de Dios, es decir, dentro de la estrategia de Dios. El texto que nos acompaña y que nos respalda es 1 Tesalonicenses 2, 1 al 8. El pastor es un tema grandioso. El pastor es un tema único. Es de las cosas que más le importan a Dios. Y si más le importan a Dios, nos debe de importar a nosotros. El pastor, dentro del modelo relacional. La figura del pastor es fascinante en la Biblia. Es un tema teológico. La figura del pastor es un tema fascinante en la Biblia, porque es un tema teológico. Es una figura estratégica. Cumple con una función crucial en el plan de Dios. El pastor no es una persona que nosotros elegimos. El pastor es una persona que Dios diseñó, que Dios creó, que Dios eligió. Ese es el pastor. Cumple con una función crucial en el plan de Dios. Esos hombres que vemos sencillos quizás, son cruciales en el plan de Dios. El vocabulario de Dios está lleno de la figura del pastor. Dios habla como si fuera un pastor porque lo es. El vocabulario de Dios, toda su semántica, su dialéctica, está llena de un vocabulario pastoral. Él se ve como un pastor y nos ve como ovejas. Sus obras están impregnadas de la conducta del pastor. Dios no solo habla del pastor, Dios no solo planeó la figura del pastor, Él se comporta como un pastor. Jesús nos ve como ovejas. Y como bien decía Felipe, Él es posicionado como el príncipe de los pastores. El Señor nos ve como ovejas, porque Él es pastor. Esto quiere decir que la figura del pastor es una idea divina. Está dentro, en el centro del plan de Dios para relacionarse con el mundo. La figura del pastor es colosal. La figura del pastor es divina, es teológica, nace en la mente de Dios, es diseño de Dios, es plan de Dios, es idea de Dios. Funciona porque es idea de Dios. Funciona porque nació en el corazón de Dios. Y funciona porque Dios es pastor. Por eso funciona. Porque no es algo que Él creó y dio, es algo que Él es y siente y vive. Por eso puedo decir y podemos leer este sentimiento. Este es un sentimiento de Dios. Este es el corazón de Dios abierto en el mundo. Dice que Jesús vio las multitudes. Jesús vio las multitudes y tuvo compasión. ¿Y por qué tuvo compasión? Porque su corazón expresó compasión. ¿Por qué sintió compasión? Porque vio que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen, como ovejas que no tienen, como ovejas que no tienen pastor. Es decir, el Señor vive la cultura pastoral cada día, porque Él es un pastor. Él cree en el pastorado, Él creó el pastorado. Jesús lo vive y dice, tuvo compasión de las multitudes.
¿Y por qué tuvo compasión? Porque Él es pastor. Porque Él es en esencia el príncipe de los pastores. Por eso tuvo compasión, nos vio como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Este es el corazón de Dios. Este es el corazón de Cristo. Esta es la realidad de Dios. Él nos sigue viendo como ovejas. Algunas ovejas en su rebaño y otras ovejas fuera del rebaño, pero todas ovejas. Y Él sigue siendo pastor. Por eso la idea del pastor es fundamental para el mundo. Porque el mundo sin pastor está perdido. La figura del pastor le da sentido al plan de Dios. El plan de Dios sin el pastor no tiene sentido porque Dios es el pastor. La idea del pastor es una idea perfecta. Es una idea divina. Funciona. Él vivió el pastorado. Una oveja sin pastor es una oveja perdida. Por eso estamos aquí domingo a domingo. Necesitamos ser pastoreados por los pastores que son esa figura crucial. Este mensaje no es una exhortación para los pastores. Este mensaje es un desafío a la congregación a ver al pastor dentro del modelo relacional de Dios. Yo quiero llevarles a un texto, el texto que presenté al principio, Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. El pensamiento estratégico de Dios es ese, hermanos. Usted es una oveja, yo soy una oveja, Él es el pastor. El amor de Dios se vive a través de la relación pastoral. Cristo no solo dijo que era el buen pastor, no solo actuó como pastor, murió como pastor y viene como pastor. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Antes de entrar al pasaje, yo quisiera hacer un contexto del pasaje. Quisiera que nos pusiéramos en el tiempo y en el momento del pasaje. ¿Por qué este pasaje? ¿Por qué este texto para hablar del pastor? Bueno, Dios le dio un vuelco continental a la ruta de Pablo. Literalmente Dios le dio un vuelco continental a la ruta de Pablo. Pablo tenía un plan trazado y iba hacia Asia. Él quería ir a predicar como pastor misionero, iba hacia Asia. Pero el Señor le dijo, no vas a ir a Asia. Y él insistía en ir a Asia. Pero el Señor le prohíbe ir a Asia. Y lo envía a Europa. Aquella Europa que Alejandro Magno conquistó. Aquella Europa donde Alejandro Magno lloró porque ya no había más continente que conquistar. Pablo en una visión nocturna recibe el llamado de Dios a través de una figura de un varón macedonio que le dice, ven a Macedonia a pastorearnos. El llamado de Dios es el llamado de los pastores. Tal vez no ven una figura macedonia, pero sienten en su mente, en su corazón y en su cuerpo vibrar el llamado de Dios y de la congregación a decir, ven, ayúdenos, ayúdenos. Y ese llamado fue tan fuerte que dice la Biblia literalmente que el Espíritu le impidió ir a Asia, le prohibió ir a Asia y lo envió a Europa, específicamente a Tesalónica. Tesalónica, que lleva el nombre de la hermanastra de Alejandro Magno, esposa de Casandro. Ellos conquistaron esa región. Tesalónica fue una ciudad superior a Constantinopla en comercio y en política. Cualquiera que quería conocer el mundo en ese momento tenía que ir a Tesalónica. Era el Nueva York de hoy. Había cultura, dinero. Era una ciudad donde todas las naciones estaban representadas. Tesalónica era el centro neurálgico de negocios y de política. Todos querían conocer Tesalónica. Superior a Constantinopla.
Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. Había una tremenda necesidad. No había iglesia, no había evangelio. Y también había un hombre. Dios tiene articulada toda una estrategia para Europa. Es decir, la visión de Dios era el mundo. Y ocupa el modelo pastoral para ganar el mundo. Lleva a Pablo a una ciudad colosal, continentalmente importante, Tesalónica. Estoy seguro que cuando Pablo llegó a Tesalónica era imposible que dejara de pensar en Alejandro Magno, porque estaban todos los nombres de las ciudades, los bustos, las estatuas. Era una ciudad continental. Dios lo llevaba ahí. No había iglesia, no había evangelio ahí. Un plan, un propósito, una necesidad, un hombre. Ese hombre era Pablo y era pastor. Así es como llegamos al pasaje de Primera Tesalonicenses capítulo 2. Esa es la trama. Dios le envía, Dios le comisiona, Dios le llama, Dios lo lleva ahí, Dios lo enfoca ahí. Tesalónica, ciudad superior a Constantinopla o a Nueva York en este momento. En el modelo relacional de Dios, en este texto, Dios deja ver 3 rasgos importantes del pastorado. Dios le permite ver a la iglesia lo que es el pastorado. Ocupa a Pablo como un instrumento poderoso. Pablo no era especial. Pablo no era un hombre singular. Pablo era un hombre, pero ahora estaba dentro del plan de Dios y eso lo hace especial y eso lo hace único. Y eso lo hace infalible, porque dentro de la voluntad de Dios somos infalibles, somos poderosos, somos útiles. Este hombre era eso. Y ese es el contexto de Tesalónica. Vamos al pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Pablo empieza a hablar diciendo: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que con ternura cuida a sus propios hijos. Tan grande fue nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. El primer elemento del modelo relacional que vemos en este pasaje es el fruto del pastor. El fruto del pastor. Y lo que Pablo dice, lo que Pablo manifiesta es crucial. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Pablo está diciendo, ustedes no solo saben. Aquí estamos hablando del fruto del pastor. Ustedes saben. ¿Y por qué lo saben los hermanos de Tesalónica? ¿Qué es lo que saben? ¿A qué está haciendo alusión Pablo? A su ministerio. Y les dice, ustedes saben, pero el original dice, ustedes son el fruto del que hablo. Ustedes no vieron, ustedes son el fruto. Pablo les está diciendo, ustedes lo saben, porque ustedes son el fruto de mi visita a Tesalónica. Nosotros somos el fruto pastoral.
Cuando quiera ver el fruto pastoral, véase a sí mismo. Usted es el fruto pastoral. Usted lo es, yo lo soy. Y no es porque Pablo sea especial, es porque Pablo está dentro del plan de Dios. Es el plan de Dios lo que lo hace especial, lo que lo hace crucial. Vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita no resultó vana. No fue un fracaso, no fue una pérdida, sino que hubo salvación, es decir, hubo expansión y una poderosa expansión. Recuerda allá en Hechos 16, dice que creyeron griegos y mujeres no pocas. Pablo fue a la sinagoga aproximadamente 3 veces y hubieron muchas conversiones, y no fue porque Pablo fuera elocuente o poderoso, era porque Pablo hacía la voluntad de Dios. Y porque Pablo estaba dentro del plan, hubo conversión, hubo salvación. Y cuando dice vosotros mismos sabéis, está diciendo ustedes ahora son de Cristo, lo saben porque recibieron la palabra. Ese es el fruto del pastor, salvación. Ellos son llamados a salvación, a predicar, y también nos hacen predicar, nos hacen a nosotros parte del ministerio, nos hacen que nosotros participemos y nos llenemos las manos con el bendito evangelio de la salvación. No solo predican salvación, sino que nos ayudan a participar en ese glorioso ministerio de la salvación. Inmerecidamente, porque nuestras manos están manchadas de pecado, pero Dios por la sangre de Cristo nos hace participar en un ministerio santo que solo le correspondería a Dios, pero que lo ha delegado en el pastor. Y ahora nosotros sabemos, somos testigos. ¿Por qué somos testigos? Porque nosotros somos salvos por una labor pastoral. Ellos mismos son testigos. La salvación, la expansión. No había cristianismo en Europa. No había iglesia en Tesalónica, en la ciudad de Alejandro Magno, no había. Pero hay un segundo elemento que Pablo habla. Dice Pablo, sigue hablando en el versículo 2, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis. Esto también lo sabían los hermanos de Tesalónica. Pablo fue apresado por denunciar una posesión diabólica, fue llevado a la cárcel, fue ultrajado. El original dice que fue humillado, maltratado, despreciado, empujado, arrastrado. Pablo fue humillado, fue llevado a la cárcel. Por eso dice, ustedes saben cómo es padecido, y fuimos ultrajados en Filipo. Pablo no era un hombre de carácter. Dios lo hizo pasar por cosas que formaron su carácter. Habiendo parecido, Dios le dio la posibilidad de experimentar una transformación milagrosa. Pablo estaba en la cárcel y la cárcel se abre y el corazón de Pablo rebosa de gozo. ¿Y cómo es que rebosa de gozo? Porque Dios está ahí, porque a pesar de la crisis y del problema y de la oposición y de la escasez, Dios está ahí y llena el corazón de Pablo, y las puertas se abren, y no solo las puertas literales de la cárcel, sino las puertas de la fe, de la visión de Pablo. Pablo empieza a cantar y a gozarse, y todos lo ven. El carácter de Pablo estaba siendo formado. El segundo fruto que vemos en el pastor es que él no habla de carácter. Dios lo pone a vivir carácter, y eso nos muestra a nosotros. Pablo no les habló de carácter a los hermanos de Tesalónica. Pablo les mostró el carácter que aún estando prisionero y habiendo sido ultrajado, humillado, arrastrado, golpeado, ahora Pablo recibe una transformación milagrosa. La cárcel no lo retiene. No se desanima, no retrocede. El carácter es mantenerse firme en la visión, a pesar de que alrededor hay mucha oposición, mucho maltrato, mucha crítica, mucha falta de aceptación, mucho señalamiento. A pesar de eso, Dios le da carácter y le dice, es que la iglesia no me ha llamado tú, y sigo adelante por ti. Y Pablo dice, las puertas de la cárcel están abiertas. El carácter de Pablo estaba cambiando. Ese es un fruto pastoral. Él experimenta el carácter, lo vive, no lo enseña, lo vive. Pero hay un tercer fruto. Y Pablo dice en el mismo versículo, como sabéis, tuvimos denuedo
en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. La palabra denuedo es la palabra ánimo, es la palabra motivación. Pablo está diciendo que no era normal tener ánimo. Pablo está diciendo que dadas las condiciones de su ministerio, no se explica cómo tuvo ánimo. Que dada la naturaleza de la situación, no debería tener ánimo, sino reflexionar y apartarse. Pero milagrosamente tiene ánimo, y no solamente tiene ánimo él, sino que anima a los demás. El fruto de la vida de Pablo es que, a pesar de una tremenda crisis económica, política y social, en su vida estaba preso, había sido golpeado, ultrajado. Pablo tiene motivación, y no es una motivación personal, la proyecta, la externa, la contagia. Pablo está motivadísimo, como que si tuviera todas las cosas a su favor, y en realidad es así, porque el pastor solo necesita tener a su favor la voluntad de Dios. Es el recurso principal en su ministerio. Todo lo demás Dios lo cambiará. Pablo está diciendo, inexplicablemente, ustedes vieron que no llegué desanimado y venía con los latigazos que dolían y que sangraban, pero no llegué desmotivado. Al contrario, llegué lleno de motivación. Era una inspiración virtuosa. Es decir, no nace del temor, nace del entendimiento y de ver claramente el amor de Dios y el poder. Hay 3 frutos ahí. El fruto de la salvación, la expansión del reino, el fruto del carácter, que es la transformación de la vida. Todos aspiramos que nuestra vida se transforme. ¿Cuánto daríamos por no pelear todos los días con el pecado? Pablo aprendió a luchar con el pecado, no conceptualmente, en la cárcel lo aprendió. Dios lo llevó ahí, Dios lo llevó a la cárcel y salió con un nuevo carácter. Luego Dios lo lleva, y a pesar de la oposición, Pablo no se desanima, no se enoja. Pablo recibe una tremenda motivación, y esa motivación es contagiosa. Ese es el fruto del pastor. Ese es el fruto del pastor que Dios pone en su vida, que no nace de él. Salvación, hay muchos convertidos y los hermanos siguen predicando. En Tesalónica, carácter. Pablo no tenía carácter, pero Dios permite que esté en la cárcel y ahí desarrolla el carácter. Motivación cuando ve el poder de Dios, cuando ve el plan de Dios. Pablo se motiva. Eso basta para motivar el corazón de un humano, porque el amor de Dios no solo es real, es para mí. No solo es grande, es para mí. No solo es maravilloso, es para mí. No solo es difícil de describir, es para mí. Aunque no entienda el amor de Dios y no lo logre cuantificar, es para mí. Pablo decía, ese amor es para mí. Dios me ama a mí y tengo que publicarlo. Pablo estaba contento de conocer ese amor. Inexplicable para Pablo, pero lo motivaba. La cárcel no fue suficiente para desmotivarlo, ni la oposición, porque el amor de Dios superaba todas esas adversidades. Pero hay un segundo elemento. El primer elemento es el fruto del pastor, y es un fruto que Dios hace que produzca su vida, no nace de él. Dios hace que ese fruto se produzca. El segundo elemento es los fundamentos del pastor. El texto habla de qué fundamentaba el ministerio pastoral de Pablo. Sigamos leyendo, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error. Nuestra exhortación no procedió de error. ¿Y de dónde procedió tu exhortación, Pablo? De la Biblia, del Antiguo Testamento, del Cristo crucificado, del Cristo resucitado, del Cristo ascendido, del Cristo que lo derribó del caballo camino a Damasco, del Cristo que lo comisionó, del Cristo que lo amó. De él venía su enseñanza. No hay error en la Biblia. Cuando el pastor se apega a la Biblia, no hay error. Nuestra exhortación no procedió de error. Era un hombre bibliocéntrico. Su mensaje estaba basado en la Biblia. Y allá hay garantía de que no hay error. Porque en Dios no hay error.
no eran hombres infalibles, eran hombres apegados a la Biblia. No eran hombres incapaces de cometer errores, pero eran hombres fieles a la Biblia. Y eso los hacía bibliocéntricos. Pero hay un segundo fundamento. Dice Pablo, sigamos leyendo, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza. ¿Por qué dice Pablo no de impureza? No procedió de impureza, procedió de reproducir en la vida de él el carácter, la obra, las recomendaciones, las predicaciones, las exhortaciones de Cristo. Pablo no hablaba de él, no trasladaba sus ánimos. Pablo trasladaba la vida y obra, amor y pasión de Cristo. Eso llenaba su boca, su corazón, su mente, sus manos. Por eso Pablo se entregó totalmente y nunca habló del Pablo, de la vida de Pablo. No importaba la vida de Pablo, era la vida de Cristo. Por eso no era impuro su mensaje. Pablo era cristocéntrico, era el fundamento. Era el fundamento de la obra de Cristo. Las recomendaciones, las exhortaciones, la predicación, la vida de Cristo. Eso llenaba a Pablo. Su exhortación no procedió de impureza. Y dice también en el versículo, al final, ni fue por engaño. Ni fue por engaño. Es decir, Pablo no vendía fórmulas mágicas. Pablo no daba tips secretos. Pablo no hablaba de fórmulas para ser feliz. Pablo no hablaba de fórmulas para tener dinero. Pablo hablaba de la voluntad de Dios. Pablo hablaba del plan de Dios. Pablo hablaba del secreto, del misterio, del amor de Dios al mundo. De eso hablaba Pablo. No eran fórmulas humanas. No eran fórmulas terrenales. No era engaño. No era Pablo que lo creaba, era Dios que lo anunciaba. Él se lo revelaba. En la Biblia estaba. Era fe en Dios. Entonces, los fundamentos del pastor, hermanos, declarados en este pasaje, son que Pablo se basaba en la Biblia. No habla de que Pablo era un hombre infalible. Habla de que Pablo tenía apego bíblico. No habla de que Pablo, que era un hombre perfecto, pero era alguien que hablaba de la persona y obra de Cristo. No se basaba en la vida de Pablo, ni el ejemplo de Pablo. Era el ejemplo de Cristo. Y a ese crucificado, y a ese resucitado, y a ese ascendido, y ese que regresa. Pablo no hablaba de sabiduría popular, o de fórmulas mágicas, o de manipulación verbal. Pablo hablaba de la dependencia de Dios. Ese es el fundamento del pastor. Pero hay un tercer elemento. El propósito del pastor. ¿Cuál era el propósito del pastor según el pasaje? Y sigue diciendo el pasaje, sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Y así hablamos, no como para agradar a hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, aunque podíamos seros carga, porque somos apóstoles. Antes bien fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que con ternura cuida a sus propios hijos, o que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande fue nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio, sino también nuestras propias vidas. Pablo no está mintiendo al decir eso, porque no lo está diciendo en el poder de Pablo. Ahora está conectado con Dios. Ahora él habla en nombre de Dios. Es el corazón de Dios en la voz de Pablo, usando un hombre pleno, aunque imperfectos, pero son hombres plenos porque están en el plan de Dios, y eso los hace plenos y eso los hace efectivos. Por eso la confianza de los pastores no es en ellos, es en la Biblia, es en Cristo y es en Dios. Y ahora está diciendo que no usamos palabras lisonjeras. El mensaje de Pablo era fiel, era íntegro. Era fiel a la palabra de Dios, era fiel a Dios. También dice, no encubrimos avaricia. Los intereses de Pablo no era dinero. De hecho, él trabajaba. La entrega de Pablo era total. Había entregado su corazón, su vida, su futuro, su pasado.
su carne, su mente, su corazón, lo había entregado. El propósito de Pablo era derramar su vida al Señor. Y había un propósito más, aparte de ser un mensajero fiel, aparte de ser un hombre entregado completamente a la voluntad de Dios. No buscaba gloria de los hombres. La lealtad de Pablo no era a los hombres, era una lealtad absoluta, inquebrantable hacia Dios. El propósito del pastor es ser un mensajero fiel de Dios, no lisonjear, no adular, sino guiar, enseñar, animar, exhortar fielmente. No encubrimos avaricia. El propósito del pastor no es enriquecerse, sino entregarse a Dios. Y Dios le dirá cómo entregarse a la iglesia. Y no buscaba el aplauso humano, que es gratificante, pero es para el Señor. No buscaba el aplauso humano. Él tenía lealtad absoluta a Dios. El propósito del pastor entonces es íntegro. Nos cuidan, nos alimentan, nos guían, pero con la verdad. No nos dicen lo que queremos escuchar, nos dicen lo que Dios les dice que tenemos que escuchar. Aunque no nos guste, aunque no me guste, aunque no lo acepte, viene de Dios y deben de ser fieles, aún teniendo temor de hacerlo. También tenía que ser intenso, su subordinación absoluta. Su jefe, como lo decían los hermanos de alabanza, era Dios. No comprometen su moral con ningún hombre, la comprometen con Dios. Con otros hombres, pero respetan la autoridad, por supuesto, de los hombres. El que no se subordinen a los hombres no significa que no respeten las leyes o no paguen sus impuestos. Inquebrantable. El pastor es inquebrantable porque él sabe que en la tierra nunca se le compensará. Ustedes y yo nunca les podremos compensar, nunca. Porque ellos saben que Dios les tiene guardada su compensación. Y esa compensación es perfecta, es grande. Y ya la empezaron a recibir porque pueden ver el amor de Dios. Y aunque no lo entiendan, es para ellos, es para mí. Aunque yo no entienda el amor de Dios y no lo pueda cuantificar, lo que sí sé es que es para mí. ¿Cuál es el modelo relacional de Dios entonces, del que hablamos? Bueno, el fruto es el poder de Dios a través de la salvación. Dios activa el poder de Dios en la vida del pastor dentro de la iglesia. El fundamento es la mente de Dios, es la Biblia, es lo que fundamenta el mensaje, el ministerio y las relaciones en la iglesia. El propósito es el amor de Dios, es vivir el amor de Dios. El pastor tiene como propósito trasladar, vivir, experimentar, mostrar el amor de Dios. Ese es el propósito, ese es el modelo relacional. Hermanos, nosotros somos el fruto. Yo soy el fruto, usted es el fruto. ¿Quiere saber cuáles son los frutos del pastor? Usted es el fruto del pastor, yo soy el fruto del pastor. Algunos dirán, no, pero yo no acepté con el pastor. Pues con quien aceptó, lo pastoreó porque a él lo pastorearon. El fundamento, estamos seguros porque los pastores se basan en la mente de Dios, en la palabra de Dios. El propósito del pastor, vamos seguros porque el pastor nos ama, nos cuida. Todo el modelo fue planeado para guiarme, para cuidarme, para amarme a mí. Qué difícil es, hermanos, vivir en el modelo y no entender por qué existe el modelo de Dios. Existe para cuidarme, para guiarme, para amarme. Gloria a Dios, hermanos, por el modelo, y muchas gracias a los pastores por cuidarnos, porque a veces, sin medirlo, sin saberlo, están transformando nuestras vidas, animando nuestras vidas. Y así como Cristo dijo, cuando vio las multitudes, tuvo compasión, porque las vio sin pastor. Gracias a Dios, que Dios eligió, planeó y pensó elegir, poner, guiar, motivar hombres que ocuparan la posición de pastores y nos guiaran. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por la figura del pastor. Es una figura colosal, Señor. Tú eres pastor. Tú creaste el modelo de pastor. Padre, si en algún momento mis hermanos pastores en el mundo y en nuestra iglesia han pensado retroceder o abandonar o desistir, llena sus corazones con ese amor tuyo. Que vean cada día más grande el espectro de ese amor, que aunque no lo podemos entender, es para nosotros. Gracias, Señor, por los pastores. Si tú estás en la iglesia y no perteneces al rebaño de Cristo, Cristo no es tu pastor. Cristo no es tu guía. Cristo no es tu proveedor. Cristo no es tu maestro, no es tu pastor. Esta mañana puedes tener la oportunidad de que Cristo te pastoree, de que Cristo te guíe, de que vengas al rebaño del Señor, de que ahora tengas un Dios que sea tu pastor y que humanamente puedas tener la figura de un pastor que te cuida, que te alimenta, que te exhorta, que no va a decir lo que quieras oír, va a decir lo que necesitas oír para cambiar. Si hubiera alguien en esta mañana que quiere venir a los pies de Cristo, que quiere que Cristo lo pastoree, que Cristo le ame, que Cristo le reciba en el redil, por favor, levante su mano en señal de que usted necesita ser pastoreado por Cristo, por el príncipe de los pastores. Habrá alguien en esta mañana que quiera recibir al Señor como pastor, como Salvador. Habrá alguien, si quiere hacerlo, por favor levante su mano. Queremos orar con usted y por usted. Amigo que nos ha visitado, el Señor te trajo aquí para hablarte del pastor de los pastores. ¿Habrá alguien que quiera entregar su vida al Señor y ser pastoreado por Cristo? Si hubiese alguien, indíquelo levantando su mano. Levante su mano sin temor, confiando en el pastor de los pastores. Alce su mano sin temor. Venga al redil del Señor. Levante su mano. No tenga temor. Solo confíe en el pastor. No es este hombre que te llama, es el pastor que te llama. ¿Habrá alguien en esta mañana? Levante su mano en señal de que usted quiere venir al redil de Cristo. ¿Habrá alguien? Señor, te damos gracias por tu iglesia, por los pastores, por cada uno de nosotros, por la bendición que hemos recibido en Cristo Jesús. Amén y amén.